Muy buenas tardes amigos del Baúl de los Recuerdos. Estamos una vez más en su espacio semanal, Personajes del Recuerdo, donde resaltamos la trayectoria, las anécdotas y más con nuestro invitado semanal. Esta semana contamos con la participación de un recordado portero, un guardián del arco. Un placer enorme contar con la participación de Álvaro Mesén. Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno, buenas tardes, Fernando, y un placer estar en el programa. Un saludo a toda la audiencia que nos escuchen y que nos ven por este canal, ¿verdad? Bueno, Álvaro, muy agradecidos y muy honrados de contar con tu participación y agradecerte por tomar tu tiempo y tu espacio para compartir con nosotros. No, un placer, un gusto y bueno, un programa que tiene mucha historia y bueno, siempre es bonito estar en estos espacios, ¿verdad? De acuerdo, Álvaro. Entonces, sí, podemos iniciar. Si nos contás de dónde es nativo Álvaro Mesén. Bueno, yo nací en el barrio El Carmen de La Juela, allá por el año 72. Este, sí, en diciembre, precisamente. Y bueno, ahí me crié, ahí hice la escuela. Bueno, ahí empecé con el fútbol en las ligas básicas. Ahí había una escuela de fútbol del Carmen, de Alajuela, lo que ahora es Carmelita. Este, después, bueno, antes en el fútbol se daban muchas cosas que se deshacían los equipos, así porque así. Después yo pasé al Plaza Costa. eh, Ahí estuve ¿qué sería? Un par de años, una cosa así. Después también ese equipo se deshizo. Plaza Costa, ¿qué sería? A 100 metros del estadio de Alajuela, queda eso. Y después me fui deportivamente hablando, ¿verdad? Después me fui ¿cómo se llama? San Antonio del Tejar, que había el entrenador que nosotros hemos tenido en Plaza Costa se trasladó para allá y nos llevó, bueno, me llevó a mí. Y eso duró como 6 meses apenas de que entonces fue así como, ¿verdad? Una escalada y ya después sí llegué a la liga por una invitación ahí que me hicieron. Bueno, Wilmer está en el mismo colegio, Wilmer López está en el mismo colegio y me dijo que si quería ir a probar a un partido de prueba con los Moscos de la liga y me fui, el entrenador le gustó y bueno, hicimos todos los arreglos ahí para después terminar en la liga. Y si nos puedes contar un poco, Álvaro, sobre tu etapa de niñez y juventud. Sí, bueno, fue muy bonita, la verdad, como yo creo que la mayoría pasamos por esas etapas. Cuando uno dice bonita, no fue un paraíso, ¿verdad? Hubo muchas necesidades, pero precisamente eso fue lo que la hizo bonita. Yo era un niño normal, que o sea, iba a la escuela, en las tardes jugaba, en las noches, ya cuando oscurecía, la mamá lo comenzaba a llamar a uno y bueno, ya había que ir. Así lloviera, tronara, todo, ahí jugamos. Después, bueno, bueno, tengo 4 hermanos que son mayores, entonces yo me quedaba casi que solo en las tardes y ahí jugaba solo contra la pared a veces. Ya después, en algunos momentos podemos jugar en un parque que había ahí, ya cuando no había periodos de examen ni nada de esas cosas. Bueno, como todos, cuando salíamos de vacaciones nos mandaban a coger café, había que hacer trabajos extras. No, muy bonito, o sea, fue una etapa de mucho aprendizaje, muchas vivencias que uno recuerda hoy en día de forma muy especial. Siempre esa niñez, ¿verdad? Le da a uno soporte en momentos difíciles, en momentos complicados de la vida y eh, siempre hace un balance muy positivo, del lado positivo de que la vida es bonita. Exactamente, Álvaro. Y contanos un poco sobre en el inicio del fútbol. ¿Vos desde pequeño querías ser portero o como algunos casos que hemos tenido aquí de colegas tuyos que empezaron en una posición que eran delanteros y los pasaron a defensa? ¿O siempre tenías decidido que sería ser portero?
Sí, en mi diccionario solo existía la palabra portero, sí, ajá. Ese fue desde el inicio lo que tenía, pasaba por mi mente como un cintillo, ¿verdad? Y cada vez que había mejengas, que habían partidos, o sea, lo mío era la portería, yo me hacía guantes de medias, ya en ese tiempo había unos guantes tejidos que salían en el mercado con unas pelotitas ahí que agarraban un poquito, pero bueno, en mi familia no había esa oportunidad como para poder tener ese recurso como para poderlos comprar. Una vez que mi hermana comenzó a trabajar, ya me compró los primeros, unos guantes ahí como de, no, mentira, eso me los compró mi mamá, ahí como para un regalo de Navidad, que eran unos guantes como de cuero, de cuerina, no sé, que por cierto, cuando uno jugaba en en canchas muy secas, de mucha tierra, se le metía mucho la arena ahí adentro, había que estarlos sacando, limpiándolos y bueno, son recuerdos lindísimos. Después vinieron unos guantes, me acuerdo una marca Mi Casa que eran tejidos, con unas pelotitas muy, esos guantes eran más, digamos, más confortables y esos son los recuerdos que a mí ahora ¿verdad? Me refresca mucho. eh, pero también uno crea conciencia de las diferencias que hay con hoy. No es que el tiempo de nosotros haya sido mejor. A veces la gente dice es que cuando nosotros comenzamos había muchas necesidades. Pues sí, yo creo que hoy también las hay. Después, bueno, me acuerdo que en ese tiempo había muchas transmisiones de fútbol argentino. A mí me encantaba el número que usaban los porteros argentinos de atrás, que era como una cinta de esparadrapo, como una I, ¿verdad? En la espalda, me acuerdo de Fillol, de Gatti, todos esos porteros usaban ese estilo, con manga larga, con la camisa con las rayas. Todo eso me apasionaba demasiado, me enamoró de la portería, todos esos detalles. Yo creo que cuando uno desarrolla una carrera tiene que enamorarse de lo que va a hacer y todos esos detalles, todas esas vivencias son enriquecedoras a la hora de competir. Todo eso es lo que marca la diferencia. Todas esas cosas son muy valiosas. Cuando uno está en una competición decisiva, claro que todos esos recuerdos son como un soporte, son como el compañero de uno que siempre estuvo ahí y que lo anima, de verdad. Es una sensación de mucha calidez, porque uno sabe que hay cosas muy leales, muy transparentes, muy, ¿cómo poder decirle a esa palabra? Muy de mucha, no sé, no creo que sea inocencia, de mucha, eh, Originalidad, pues. eh, sí, como ese arraigo, ¿verdad? Que es lo que a lo largo de la carrera de uno va pasando por las diferentes etapas y lo sostiene, lo motiva en momentos difíciles, lo hace vibrar, lo hace calmarse también, porque todo eso es parte, esa pasión, esos detalles son parte de ese recorrido que uno tiene a lo largo de su carrera. Así es, Álvaro. Y contanos, bueno, bueno, la gente que crece siendo futbolista dice, yo quiero ser como tal jugador y vos en el área de la portería, en tus épocas de juventud, ¿a quién admirabas? Y decía, yo quiero ser como tal portero, ¿eh? Sí, había muchos modelos de portero. Aquí localmente estaba Alejandro González, Bernardino Chávez. Me acuerdo que era un espectáculo cuando salía a la cancha, mi papá me llevaba al estadio. Después ya llegó Alejandro González, un poco más formal, Marco Rojas, un espectáculo, ¿verdad? Después a nivel internacional era Schumacher, me acuerdo porque también ya comenzaba a pasar fútbol alemán, un programa que se llamaba Transtel, con un colombiano que era Salcedo, Andrés Salcedo, él lo narraba, me encantaba. Como te digo, todas esas cosas, yo las viví mucho, las disfruté,
A pesar de que no me gustaban muchos partidos, eso me encantaba, esos programas de Transtel. Es que también la narración, yo creo que la pasión se va transmitiendo. Eso lo llegué a entender. La gente que está, que narra, la gente que entrena, la gente que dirige, la gente que toma decisiones. O sea, usted percibe la pasión, percibe cuando hay ya una mala vibra, no, a mí no me gusta usar esa palabra, una mala espina, un trasfondo que no es claro. Eso se percibe y yo creo que esas cosas a mí siempre me gustaron, lo que transmitía esa pasión pura del deporte, ¿verdad? Porque yo creo que al final eso es lo que lo enamora a uno, lo que lo termina sosteniendo y lo que lo hace competir a un nivel máximo. Yo creo que ese es como el corazón de la profesión de uno. Tiene que ser el corazón de la profesión de uno. Exactamente, Álvaro. Bueno, y ya contanos un poco sobre ya tus primeros pasos en primera división. Creo que llegaste muy joven a la liga, como con 16, 17 años, precisamente cuando Alejandro González ya se estaba retirando. Sí. No, yo a la liga llegué a los 11 años. Fue el primer paso, digamos, en Moscú. Ya comencé a competir, sí, a los 11 en los primeros torneos de Moscú. Estuve el cierre de esa temporada, que quedamos campeones. La siguiente temporada también, me acuerdo que eso es otra cosa a destacar, eran torneos muy competitivos. O sea, a pesar de que empezaba uno por zonas, digamos, Alajuela empezaba por la zona central, después se iba por la zona norte, a veces nos tocaba Guanacaste y cerramos generalmente siempre contra Saprissa. Ese era el clásico, el cierre, las finales, ¿verdad? Muerte. Ya esos niveles eran muy competitivos y de hecho muchos de los contemporáneos de esa época, después se los encontraba uno en primera división. Ya después yo di casi que un salto de Moscú, pasé un año infantil y me tiraron casi que a las promesas. Las promesas en ese tiempo era la antesala a la primera división. Eh, ya estando en promesas, el entrenador de porteros de la liga, de la primera división, me dio a entrenar y me invitó a quedarme un martes, que era cuando entrenaban los porteros. Ya en ese tiempo estaba Alejandro todavía. Este, y ya yo comencé a entrenar. Alejandro, como que comenzó a ser mi padrino, digámoslo así, ¿verdad? Mi padrino futbolero, futbolístico. Eh, y ya eso me motivó muchísimo. Yo me acuerdo que, no sé si fue en esa pretemporada del año siguiente, que él trabajaba para una empresa que ya desapareció de jabones ahí en Alajuela y por su trabajo él se limitaba mucho a viajar con el equipo, entonces se quedaba entrenando en el estadio y bueno, fue cuando me decía, venga, hagamos trabajo y ya yo comenzaba a entrenar. Yo en ese momento tendría yo 14, 15 años, si acaso. 14 años, porque después pasé una selección infantil, y ya ahí me dio más realce ahí en el club y ya me tomaron en cuenta en la primera edición, ya iba a entrenar más continuamente los martes y ya era una opción. A los 16 años, 17 venía de un torneo, ya de ese torneo infantil. Eh, Paul Mayorga, que lo habían contratado, andaba con la sub-21, la olímpica en ese momento, y Desiderio tuvo un problema en la espalda. Venía un partido contra Heredia en Alajuela y casi me tocó debutar ese día. La verdad que yo estaba muy emocionado y antes no tenía uno el desarrollo, digamos, de bases como lo hay ahora, ¿verdad? Más programado, digamos, más escalonado. Antes era muy al golpe de tambor y de las emociones y de las necesidades del momento. Ahora es un poquito más planificado, digámoslo así. Al final no se dio el debut en esa época y bueno, 2 años después, sí, casi con 19 años, una cosa así, ya yo estaba en Carmelita. Fue mi primer año ya más, digamos, más de lleno, aunque ya había estado como suplente, como segunda opción en la primera edición de la liga.
Don Iván Bras me dio préstamo porque ese era el proceso antes. En la liga antes se daba préstamo al Carmelita, ese equipo estaba en primera edición, le servía porque por los pocos recursos que tenía, era un muy buen fogueo para todos, de ahí salimos muchos, o sea, Wilmer, La Bala, eh, Jay, Marín, Ricardo, o sea, le puedo contar innumerables jugadores que salieron de esa, digamos, de ese paso por la Asociación Deportiva Carmelita. A ellos les servía y yo me acuerdo que era muy buena experiencia para los jugadores que después llegamos nuevamente a la liga ya con ciertas herramientas y ya comenzábamos a competir. Pero el debut mío fue ahí, en Carmelita, contra Turrialba. Me acuerdo un sábado en la noche en Alajuela y bueno, ese partido terminó 1-1. La verdad que fue una experiencia inolvidable y de ahí ya empezó la carrera, casi que digamos más fuerte, de manera em, más sostenible, ¿verdad? Ya más activa. Y ya después de ese primer año, ese debut con Carmelita, ya luego regresas a la liga, ahí donde hiciste una carrera de más de 200 partidos, del 93 hasta el 2004, incluso con un gol anotado. Sí, sí, sí. Sí, en realidad antes era muy competitivo, o sea, digamos, generalmente antes se daba de cuando había un portero titular hasta que no se retirara, ya no le dejaba campo a los otros. En ese caso, digamos, Alejandro era el dueño de la portería de la liga, él se retiró en el 90 y de hecho, algo que le guardo mucho cariño, que siempre le agradeceré mucho, es que le decía a Juan José Gámez que me llevara a los partidos amistosos ya que él no podía por algunos compromisos que tenía con la familia. Entonces, ya yo eso se lo agradezco mucho porque sí era una forma de que antes se generaba ese respeto, digamos, del jugador que tenía su trayectoria en el club, era muy importante, era muy marcada y al mismo tiempo los jóvenes respetábamos esa trayectoria, o sea, era algo que se daba muy limpiamente en la competición y generaba una jerarquía importante. Yo siento que eso sí, sí ha sido o fue muy importante en mi etapa deportiva, o sea, que yo la vi, la viví, la experimenté y me parece que eso nunca va a perder vigencia, esa jerarquía, ese respeto, esa condición de experiencia y siempre y cuando los clubes mantengan esa cultura, ¿verdad? Eh, Luego, ya con el retiro de Alejandro, vino una incorporación de José Alexis, porque ya Paul estaba, José Alexis Rojas, y hubo todavía mucho más competencia. Entonces era muy difícil competir, pero y al mismo tiempo era muy bonito, porque la verdad era una ilusión llegar a ser el portero de la liga, titular. Y bueno, yo tuve el paso en el Carmelita en el 92. Antes eran temporadas cortas de 6 meses. Estuve solo una temporada. Llegamos, creo que a cuartos de final, una cosa así con Carmelita. Muy buen torneo, súper buen torneo y ya fue cuando se desarmó, ¿verdad? Muchos se fueron a Saprissa y otros regresamos a la liga. Y ya después de ahí sí comenzó la carrera en la liga, ya mucho más, digamos, estable en la portería, en la alineación ya y también, aunque con poca experiencia, habría que bregar con ese nivel competitivo porque era muy fuerte y no se podía, digamos, dar ventajas. Eso era otro tema que a mí me parece que tiene que haber siempre en el alto nivel, mucha competencia porque eso es lo que hace que un equipo eleve su nivel, donde todos los jugadores están en un nivel, o sea, competitivo día a día, no se afloja, o sea, no se malinterprete, el nivel competitivo no quiere decir nada de que se odien, o porque a veces es visto así, para nada, por lo menos en ese tiempo era muy claro que la competencia era dentro del campo.
Ujú, Y algo que hemos, bueno, que hemos analizado sobre tu carrera, de lo que hemos conversado y lo que vamos a estar conversando, siempre se ha caracterizado por que fuiste muy competitivo, porque siempre en todas las etapas siempre había un gran portero con el que competías. Por ejemplo, esos primeros años, ¿cómo era esa competencia con el Superman Rojas, como era conocido? ujú. Sí, yo creo que la naturaleza del deportista es esa, ser competitivo. O sea, le gusta ganar en todo, no le gusta perder, no le gusta ser segundo. Sin embargo, hay cosas que desvirtúan ese camino. A veces intereses de afuera, a veces desinformación, a veces mala gestión, a veces mala asesoría también. Eh, Son diferentes factores que van desvirtuando eso. A mí a veces me preguntan, es que tal jugador pintaba muy bien y se fue afuera y no duró. Bueno, sí, hay que revisar una serie de cosas que a la de menos no se hicieron bien, pero antes era muy dado eso, como no había tanta complejidad ni tanta tentación afuera del club por figurar en otros mercados o por el tema económico, sino que era un enfoque más de competición, lógicamente sí, buscando pues un futuro, pero basado en la competición. O sea, no se puede perder ese espíritu competitivo que trae por naturaleza el deportista. Yo creo que ahí es responsabilidad de los clubes y de las personas que forman conservarlo y más bien aumentar ese espíritu, o sea, que sea más de enamoramiento del jugador, en este caso el fútbol, a su deporte, a su posición también. Antes sí existía mucho eso, o sea, no había muchos distractores, o sea, contratistas, ofertas. Entonces, antes las ofertas se daban porque usted se las ganaba en un periodo de competición largo. Entonces, era sostenible esa parte porque ya usted había competido con el club a nivel internacional, ya había llegado a la selección y ya había comenzado a hacer esa escala hacia si se daba una oportunidad en el fútbol internacional, porque antes no había tantas redes, tanta exposición como ahora. Sí, ese es un problema ahora, que hay muchos distractores, muchas oportunidades, pero se convierten muchos en distractores. Y lo que me decías de la competición con José Alexis, sí, fue muy rica, o sea, todas las etapas de la vida, yo creo que de todo, siempre las personas pasamos por etapas muy enriquecedoras. La mía fue muy buena en la parte de fútbol, primero con Alejandro González, después antes de Alejandro, bueno, antes de, más bien de Alexis, de José Alexis, yo tuve la oportunidad de estar en Carmelita y, bueno, ahí entrenaba y en algún momento nos entrenó Román González, este, toda esa preparación, esa, oportunidad de robar experiencia, de que la compartieran con uno, fue buenísima. Después llegó José Alexis, ya es otro tipo de competición, o digamos de competición por el puesto, ya una persona con mucha experiencia que está casi en el retiro, en la parte final de su carrera. Yo estaba en ese momento abriendo camino y apenas haciendo mis primeras armas. Era muy difícil, los campos eran sumamente difíciles, no como ahora, que son campos perfectos. En invierno era una cosa terrible, ¿verdad? Ir a jugar a Limón, qué sé yo, ir a jugar a Turrialba, en verano ir a jugar a Punta Arenas, el mismo Carlos Ugalde, a Guanacaste, ni se diga, ¿verdad? Factores muy extremos que la competición ha ido cambiando mucho y eso también afecta la competición directa con, digamos, en el puesto. Pero en ese tiempo se vivía muy bonito, o sea, había muy buena relación, eh, digamos que sí, había mucha rivalidad por el puesto, pero al final las amistades perduraban, o sea, la amistad perduraba, o sea, estaba por encima de cualquier problema, siempre se resolvía de alguna manera. Ese era digamos, código interno que teníamos en los camerinos.
Y bueno, y ya después empezaste a consolidarte ya como el titular, ya en procesos como con Badú, con Manolo Osellán, ya empezaste a tener más protagonismo. Sí, 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 definitivamente no fue fácil. Cada entrenador viene, ¿verdad? Ah, con una, con un condicionante de resultados de que ya, y él no se, o sea, no se casaban con ningún jugador o no se casan porque al final lo que los sostiene o los quita son los resultados. Y entonces en ese tiempo, bueno, primero llegó Badú, si no me acuerdo, en el 95, si no me traiciona la memoria. Venía con un tema de la chique, de la línea, pero poco fundamentado en la parte técnica, bueno, táctica más bien. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, ya después con el tiempo, cuando llega Cosellán, que trabaja más la parte táctica, ya uno se va dando cuenta que la línea tiene ciertas reglas, ciertas leyes que no puede romper. Ya el fútbol lo comenzás a ver de manera diferente cuando tenés entrenadores muy capacitados que le dan mucho enfoque a la parte de principios deportivos y en este caso tácticos, técnicos también, porque había que tener ciertas características individuales. Y bueno, ya yo empezaba a entender un poquito más porque don Carlos Watson lo trabajaba en el Carmelita, él era muy estudiado en eso, siempre fue una persona que desarrolló mucho eh, este tipo de conceptos en sus equipos. Eh, Después ya llegó Cosellán, como le digo, tuvo ya un tema muy fuerte que fue en la parte táctica y a mí me apasiona todo eso porque yo, gracias a Dios, tuve una formación. Mi primer entrenador en Mosco, en la división menor, antes se le llamaba Moscos, ahora se le llaman sub 15, creo que es ahora, por ahí andan. Él trabajaba mucho ese tipo de cosas, ya a él le gustaba la táctica, entonces, claro que yo digo que el jugador se desarrolla o cualquier profesional se desarrolla de acuerdo al formador que haya tenido, a las personas que lo hayan guiado. Si son personas, digamos, más de emocionales, lógicamente uno se va a desarrollar más en la parte emocional. Pero yo, gracias y a la gran dicha, tuve la oportunidad de formarme con personas que trabajan en su mayoría la parte táctica, que les daba mucho. Entonces ahora a mí me encanta ver el fútbol desde esa óptica. Y en la portería es crítico manejar esa parte. O sea, saber por qué un portero achica, saber dónde hay que estar parado, de acuerdo a la línea, el balón, saber ser, o sea, casi que los conceptos básicos, porque es el que ordena la parte en la fase defensiva, la parte de atrás en la fase defensiva. Y cada vez el fútbol ha ido evolucionando al punto que hoy puedes tener un delantero defendiendo. Entonces tenés que saber guiarlo. Pero sí, muy bonito y así se fue desarrollando todo eso. Y bueno, y ya en tu etapa así de consolidación llegaron campeonatos, llegaron títulos, pero llegó una etapa que los liguistas siempre recordamos, hemos conversado con algunos colegas también tuyos que hemos tenido en este espacio y fue aquella pérdida de un campeonato de la liga en la temporada 97-98, que la liga dominó de principio a fin y que en los últimos minutos se le fue y la temporada siguiente vino un cambio, varias figuras abandonaron el club como referentes como Mauricio Montero, como Richard Smith, Wilmer López dejaron el club y se vino una etapa distinta. Después al año siguiente llegó Juan Martín Mujica. Sí, 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 es que el fútbol, o sea, el fútbol como deporte tiene esa cosa tan preciosa que es la incertidumbre. Ese campeonato que usted menciona se dividía en dos, apertura y clausura. El apertura nosotros lo ganamos de la misma manera contra Saprissa, igual, ahí en Alajuela, igual, con dos de menos o uno de menos, no me acuerdo, que habían expulsado, me acuerdo que a Maía.
sacando agua del bote lo ganamos y después nos tocó perder el de clausura de esa manera. Pero el fútbol tiene esas cosas maravillosas. Unas te dan confianza y otras te dan experiencia para saber, y ahí es donde se forma el jugador. Yo a veces le digo a la gente, a los jóvenes, cuando me llaman, me invitan para que les hable por alguna pérdida o alguna cosa que han tenido mala experiencia, yo les digo, denle gracias a Dios que pasan por esas experiencias, porque ese es el valor que cobra una carrera a futuro para el que sabe sacarle provecho, porque no es fácil. Las experiencias de este tipo tienen dos caminos: o te caes o no estás hecho para ese camino, o te fortaleces y sacas de esa condición experiencia para poder en un futuro hacerle frente. Cuando vienen después situaciones complejas en partidos críticos o en momentos críticos, ahí es donde te sirve esa experiencia, si la has capitalizado o si la has gestionado de la mejor manera. También si te han ayudado inclusive a gestionarla, eso es otro tema, pero el fútbol tiene esas cosas bellísimas. Sí, te puedo decir que llegaron muchos títulos, que llegaron muchos, no todo fue bellísimo, y por ahí me llamaba la atención siempre, Michael Jordan decía algo muy cierto. Yo quizá tuve más fracasos que éxitos. Lo que pasa es que los éxitos realzan, pero es muy difícil que un deportista tenga 100% rendimiento o que tenga 100% logro. Es mentira. Eso no existe en el mundo real. Y más bien es muy enriquecedor cuando un club sabe gestionar esas cosas, y a mí me quedó perfectamente grabado. Entonces, cuando uno pasa a otro mundo, sea el corporativo, sea el tema de emprendimiento, sea temas de pymes, lo que usted quiera llamar, en el segmento que usted quiera llamar, es riquísimo porque todo eso cobra mucha vida y cobra mucha importancia. Así es, exactamente. Eso que mencionas de fracaso, eso que dice Michael Jordan, aplica también, diría yo, para cualquier etapa de la vida, no solo en el fútbol, sino en cualquier etapa donde uno se Sí, desarrolle. Siempre pasa, correcto. no está exento de fracasar. Sí, correcto. Y bueno, ya Sí, luego de ese campeonato que mencionamos, que inició la liga con una reestructuración, echando mano de muchos jóvenes. Vos empezaste igual siendo el titular, pero después tuviste una lesión que dejó fuera casi todo el campeonato y recuerdo esa etapa. sí, sí. Es que es interesante. Un día esto me preguntaba un amigo que cómo hacía yo. Vamos a ver, ¿cómo era el manejo emocional en esa época? Y le digo, a puro huevo, diría yo. A puro huevo es, fórmese con las herramientas que usted va logrando o que va entendiendo que le sirven. Antes, en esa época. Y ahora hay muchos diagnósticos, mucho profesional, hay mucho detalle, o sea, no sé si será más fácil competir ahora que antes. No sé si mucho detalle pueda complicar, eso no lo sé. Pero en ese tiempo no éramos, digamos, no era la competición un problema. Bueno, no existían redes, eso lógicamente, claro que da mucha paz cuando no hay resultados positivos. Bueno, a veces es muy bonito también la gente sentir el cariño cuando hay resultados muy buenos. Pero bueno, yo pasé por una etapa crítica por una serie de situaciones que se dieron en el mismo momento. Teníamos una competición muy acelerada, o sea, estábamos jugando torneo local, estábamos jugando con cada Champions, estábamos jugando un torneo regional que era
si no me equivoco, grandes de Centroamérica. Nos invitaron a un torneo internacional en la parte ya del sur, que era la Copa eh, Merconorte, que creo que ahora es la suramericana, una de esas. Muy bonita, de mucha experiencia. La competición ahí es otra cosa totalmente diferente que yo creo que yo sueño con que Costa Rica alguna vez integre hacia ese tipo de competición, pero bueno, eso era un sueño antes, ahora ya no sé si lo veo más larguillo. Este, y claro, hay un factor crítico. A mayor competición, mayor las emociones comienzan a desequilibrarse más. Entonces ahí yo no sabía, ahí había que tener mucho cuidado con la parte de las hormonas que se controlan mucho en la competición de alto rendimiento. En esos momentos clubes en España hacían test cada mes y medio. El 95% de los deportistas eran tratados con ansiolíticos por lo mismo, por el nivel de estrés, etcétera, etcétera. Bueno, yo entré en una crisis grande porque, bueno, súmele a eso la eliminatoria, que ya estábamos jugando acá. Entonces llegó un momento en que colapsé porque nosotros viajamos fuera cada 15 días, o sea, había que andar en hoteles, comidas diferentes, aviones, venga, muy bonito y la gente va a decir, puña, ¿cómo se quejan los jugadores o cómo se quejan de... Sí, es muy bonito, es lindísimo, pero la parte competitiva es muy desgastante. O sea, vamos a ver si me voy a explicar. La competición, vos decís, hay un partido contra el América de México, lindísimo, pero el nivel de estrés es fuerte. ¿Por qué? Porque te van exigiendo cada vez más. Ahí es donde el manejo de esas emociones en ese tiempo, no sé ahora. La gestión de las emociones era, vaya viendo cómo las gestiona usted. O sea, cada uno busque su forma, si es con un chicle, ahora con unos audífonos o no sé, pero no había como una metodología, no había como parámetros científicos para decir, ok, no, esto a muchos tres hay que bajarlo de tal forma o gestionarlo de tal manera, ahora hay muchas técnicas. Eh, esa época fue bastante interesante, fue muy bonita, muy difícil, pero a mí personalmente me dejó un tesoro enorme. Yo me encuentro con una persona que me dice, que con un profesional, con una psiquiatra que me dice, usted tiene dos caminos, o se medica o aprenda a reconocer sus emociones. Y yo como testarudo, aparte que en el fútbol no se podía medicar porque ya existían las pruebas de antidoping, había que hacer todo un reporte, y no convenía. Entonces yo comencé por ese camino de entender las emociones, de gestionarlas, de ver qué disparaba ciertas reacciones y fue riquísimo. O sea, al día de hoy es una cosa maravillosa que yo digo, fue uno de los regalos más lindos que también Dios me regaló. Muy bien, sí, bueno, luego de ese campeonato que mencionábamos, ya se vino una etapa de las más gloriosas de la liga. Un equipo que marcó época, primero con Fariña y luego con Jorge Luis Pinto. Siempre has estado con grandes entrenadores también, aparte de grandes competidores, también has tenido buenos entrenadores también. Sí, yo creo que cada uno tiene cosas muy interesantes. Como le mencionaba, un tema con Cosellán, táctico, técnico, más enfocado a lo táctico, la verdad. Eh, en el caso de Odur, un tema muy de motivación. En el caso de Fariña, era un tema, a mí me llamó mucho la atención, él manejaba muy bien la parte física. Para mí era un muy buen preparador físico. Entonces, nosotros hicimos pretemporadas que nos daba un soporte físico a lo largo del campeonato buenísimo. Y de hecho ganamos campeonatos muy sobrados. Después sí, ya llegó Pinto con o sea, subió la estafeta no sé cuánto porque sí, el trabajo, él
combinaba mucho la disciplina, a veces obsesivamente, yo creo, pero bueno, es parte del conocimiento que uno en este momento dice, para este país, a mí me parece que sirve tal tipo de liderazgo, para esta situación tal otro, y eso sí me abrió mucho conocimiento. A mí personalmente, con una exigencia física enorme en los entrenamientos, con una exigencia muy fuerte en los momentos de descanso, también muy apegado a esa disciplina de aprovechar los tiempos de ocio. eh, y en la parte táctica, ni qué decirlo, en la cancha era, el rendimiento tenía que ser de 90 para arriba, ¿verdad? Eh, muy bonitas esas etapas. Yo creo que cada uno, como le digo, tiene su cuadernillo. Algunos les sirvió, otros no fue tan efectivo. Bueno, ya uno se da cuenta que puede ser efectivo en este medio, que no. Y ya uno, inclusive ahora, usted ve y usted dice, ah, sí, no, este, o el nivel es bajo por tal y tal cosa. Ya uno tiene digamos, un, un pensamiento crítico más, más objetivo porque vivió todo eso, vivió diferentes etapas, vivió de la gente que venía cuando hablaba mucha paja, porque así pasa, también el fútbol. Se pinta cosas muy bonitas, muy maravillosas, pero al final vos entendés que el deporte lleva una base diferente, que se sustenta en pilares diferentes, y eso es lo bonito ahora. Esta etapa de mi vida, yo ahora no lo paso criticando porque no, ni veo el fútbol de acá, me gusta ver más el fútbol. Bueno, tampoco es que puedo mucho, pero me gusta ver mucho el fútbol español, el inglés. O sea, es una dinámica de fútbol muy interesante. Lo que están haciendo los jugadores ahora, lo que hacen, lo que desarrollan ahí. Entonces, sí me gusta mucho. Tal vez también me sirve mantenerme un poco activo en ese aspecto, también que a mi hijo le gusta. Y entonces, yo a veces sí le traigo el recuerdo de nuestra época, pero adaptado a ahora el futuro, ¿verdad? Que es lo que ha cambiado el fútbol y que va cambiando y por dónde va. Así es, Álvaro. Bueno, y ese gran nivel que mantuviste por esos años siguientes se llevó a la siguiente etapa que fue la selección nacional. Creo que debutaste en un partido contra Eslovaquia en el Morera Soto, si mal no me equivoco, para esa misma época, del 99 a Sí, 2000, por ahí. 99 si no me equivoco, era antes, previo a una Copa de Oro en Estados Unidos, y sí, me tocó debutar. Creo que ganamos 4-0 por ahí en Alajuela. Sí, fue un debut muy bonito. Yo siempre había dicho antes de eso que, sí, que mi deseo de llegar a la selección era para competir, no para rellenar un espacio. Se dio, bueno, después vino la Copa de Oro, no me tocó actuar, hubo un cambio de entrenador, no me tocó actuar. Ya después vino la eliminatoria, ya sí se dio otra oportunidad y ya ahí cambia la historia en la selección. Y también abre un montón de puertas al mundo exterior, ¿verdad? Que uno está muy enfocado a la región, y ya cuando comienza a competir y ver y viajar y enfrentar experiencias de afuera, y claro que el conocimiento y la audición y todo lo que uno había tenido en algún momento, ese esquema mental se rompe. Entonces, fue muy bonito, fue algo también, una época muy bonita. Y bueno, ya tiempo posterior, bueno, ya después en la liga de haber obtenido 7 campeonatos, el campeonato de CONCACAF, algunos campeonatos interclubes, ya se dio la salida de la liga para pasar a Herediano. ¿Cómo se dio esa salida y cómo lo tomó la afición? Sabemos que cuando pasa un jugador de un grande a otro, algunas
aficiones no se lo toman muy bien, pero ¿cómo te recibieron? ¿Cómo te trataron a vos? No, muy bien, o sea, bueno, a lo largo de la historia del fútbol, o sea, más que todo acá, digamos, uno ve Europa y Europa es muy tradicional con sus jugadores. Hay algunos casos que usted dice, bueno, pasaron del Real Madrid al Barcelona, el Barcelona al Real Madrid, Figo, Luis Enrique, cosas, como se dio aquí en su momento Callazo, Oscar Ramírez, qué sé yo. Pero en el caso mío, se dio alguna situación. En la que el club decidió no darme más continuidad, o sea, que no era el portero para el club. Y ya, esas cosas suceden, ¿verdad? Ya gracias a Dios, bueno, apareció la oportunidad en Heredia. Sí habían desde hacía 2 años atrás, inclusive se dio una oportunidad en Saprissa cuando Lonis estuvo con una lesión bastante fuerte que creo que terminó con retiro. Se dio esa oportunidad, pero yo quise mantener la lealtad con la liga y la verdad que ese fue mi propósito en ese momento. Cuando se dio la salida, son cosas que en su momento se dan en los clubes y eso va a pasar. Ya usted posiblemente en algún momento deja de ser útil en ciertas posiciones o en cierta empresa o en ciertas funciones y bueno, tienen que venir cambios. Y vino el cambio, yo me fui a Heredia y me recibieron súper bien, fueron años, que fueron 2 años en Heredia, 2004-2006, muy lindos. Después tuve la oportunidad de pasar a Brujas, también fue una época muy, muy bonita. En Heredia nos fue muy bien en la parte de CONCACAF, a pesar de que el equipo venía por un bache, inclusive en el torneo local comenzó a ascender, no logramos el campeonato, solo nos faltó, yo creo que es de las cosas que me hubiera gustado tener ese broche de oro ahí en Heredia, ser campeón, porque la verdad que sí, me hubiera encantado devolverle a la gente todo ese cariño que mostraron. Eh, lo logré en Liberia. Ese era otro propósito que en algún momento tuve, que se me metió entre ceja y ceja de que yo quería ser campeón con un club no tradicional. Gracias a Dios lo logré. Hey, yo no me quejo, la verdad que si tengo que darle gracias a Dios es por todo lo que vi, por todo lo que pasé. Hoy uno vuelve a ver para atrás y uno dice, pucha, no cambio la carrera. Si me dicen que hubiera jugado el mundial, no la cambio. O sea, todo lo que pasó, pasó perfecto. Y esa etapa que mencionas de Liberia, ¿qué sensación tenés? ¿Cómo lo percibiste vos de haber tenido tantos campeonatos con la liga a llegar a un equipo no tradicional? Aunque sabemos que ese cuadro de Liberia era un buen cuadro, tenía buenos jugadores, pero no era un equipo tradicional. ¿Qué se siente ser campeón con un equipo grande a un equipo ya de los no, de los que no siempre están arriba? Yo le he dicho ya por lo menos un par de veces, fue la mejor experiencia que yo tuve en fútbol porque fue atípica en el sentido de que no había la estructura para ser campeón. Había la intención y había un proyecto donde habían recursos en su momento. La parte de la naturaleza jugó un papel, por lo menos en mi experiencia de vida, lindísimo. O sea, vivir en esa zona, la gente, ya los compañeros, después ir construyendo. Es que en proyectos, yo que soy especialista en eso, hay dos cosas. Uno es el proyecto como resultado que usted quiere tener y otro es el proyecto que se va formando de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a todas bueno, en el proyecto se llama asunciones o las limitantes que hay en ese proceso. Entonces, para mí eso fue lindísimo, o sea, no habían los campos de entrenamiento que se requerían. Hay que ser franco, el entrenador era un entrenador con poca experiencia, le costaba el ambiente, se le dificultaban cosas en la toma de decisiones, se perdía un poco acá y bueno,
fue muy rico, muy enriquecedor para el equipo, para el grupo de compañeros, comenzar a tomar liderazgo, gente que nunca había puesto a prueba su liderazgo, comenzarlo sobre todo en las etapas finales. Me acuerdo cuando íbamos a Saprissa, eh, habíamos ganado 2-1 en Liberia, o 3-2, una cosa así. Y ahí comenzó a florecer a los muchachos nuevos, Cristian Gamboa, ya se me olvidó, Allen Guevara, bueno, Michael Maña, había gente había una combinación muy rica entre experiencia y gente nueva. Pero yo rescato que al ser una situación atípica, eh, ahí se da cuenta uno que en ciertos momentos críticos de pronto aflora un liderazgo que usted no conocía de alguien. Y entonces a mí me quedó una sensación tan bonita, de hecho la amistad con los compañeros, o sea, habíamos dedicado a eso, casi que nosotros, o sea, ahí concentrados, nos veíamos en el supermercado, en la pulpería, en todo lado. Y fue muy lindo porque se compenetró mucho, se hizo muy fuerte el grupo, la amistad, y yo creo que lo que de, yo no, yo, si usted me preguntaba al inicio de esa temporada, uno lo veía muy largo, pero después nos fuimos convenciendo, nos fuimos, digamos, casando con esa idea, fuimos viendo la capacidad, fuimos viendo todas las oportunidades y ojo, hubo promesas que ni se cumplieron, de verdad, de premios y cosas. Y a pesar de eso, se logró un objetivo que yo creo que hoy, por lo menos en mi experiencia, vale más que el premio que nos habían prometido, por ejemplo. Entonces, si hay algo que queda, son esas cosas de valor, porque después te sirve para tus proyectos de vida. Entonces te das cuenta de que si hay un objetivo que te enamora, si hay principios que comenzás a adoptar, si hay esa motivación que genera ese objetivo y que cada vez aunque pasen situaciones complicadas, lo vas fortaleciendo y vas pasando de una situación complicada, la pasas, ese objetivo va cobrando como su propia vida y al final se, se termina la parte tuya en el momento final, o sea, cuando te das cuenta y cuando, en el caso de nosotros que levantamos la copa, te das cuenta de que estaba hecho para uno y siempre y cuando seas leal a ese objetivo que vos, del que te enamorás. Excelente, Álvaro. Y bueno, ya luego, tras tu retiro de una campaña destacada, una carrera tan llena de títulos, ya te retirás. ¿Qué fue la vida de Álvaro Mesén tras el retiro del fútbol? Bueno, yo ya para ese tiempo había sacado una maestría en administración de proyectos, ya me había graduado de administración también, ya había llevado ciertos cursos, había hecho una pasantía en el laboratorio, eso fue otra cosa riquísima, allá en Guanacaste, Franklin Chan, hice mi trabajo de graduación ahí en el laboratorio, en la plataforma que alberga el cohete. Que él tiene en su proyecto para la estación, para la estación espacial, ¿verdad? Y fue algo maravilloso, o sea, yo creo que todo se va conjuntando en su momento. A veces uno no le encuentra como sentido de lo que está haciendo, pero de un pronto a otro todo comienza como a, a- a relacionarse, ¿verdad? Entre sí y eso te va diciendo, mejor vamos por este lado. Cuando yo tomo la decisión de retirarme, no era por un tema físico ni nada, para nada, o sea, fue un tema meramente de motivación, no deportiva, claro, fue motivación extradeportiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya comenzó a llegar gente que no le hacía bien al fútbol, que comenzó a hacer daño, decisiones de sectores que no le han hecho ningún favor al fútbol, lo han dañado y ya quizá
por esa cosa que te decía, que es la pasión que uno ha traído durante toda su vida, ya comienza a ver que no encaja, no encaja con uno. Y ya con ciertas herramientas en la mano, decidí hacer un giro total al otro lado, totalmente lo contrario, porque sí tenía oportunidades para seguir vinculado al deporte, en gerencias, sí me han llamado a varios lados y me han ofrecido ya posiciones, pero sí, decidí agarrar una que nada que ver con fútbol, que fue en Chiquita Brand, y no me arrepiento. O sea, fue durísimo porque es hacer un giro de 360 grados, pero al final te das cuenta que fue la mejor decisión. Perfecto, Álvaro. Y ya para ir cerrando esta conversación que ha sido tan interesante, tan amena, tantas historias y tanta trayectoria que hemos repasado, si nos puedes dar un mensaje de cierre para la afición y para nuestros seguidores. A mí no me gusta encasillar a nadie, o sea, ni decirle a la afición de fútbol, ni decirle a los jugadores, ni a las personas, porque tampoco uno no es un dios ni nada. O sea, ha tenido experiencias de vida muy bonitas que yo atesoro, que valoro, que guardo para mí. No creo conveniente de que mi experiencia yo se la imponga a otra persona, pero sí creo que la felicidad está adentro y nos pasamos la vida buscando la felicidad afuera, en un mejor trabajo, en un mejor club, en mejores condiciones, de mejores salarios, y de pronto te das cuenta que vas logrando algunas cosas de esas que soñabas para ser feliz y más bien te complican la vida. Entonces, yo lo único que puedo decir en estos momentos es su felicidad está dentro de su corazón y dentro de su corazón están las cosas más sencillas de la vida. Entonces, de pronto, por ahí la felicidad está en no tener tanto apego a lo material y más apego a los detalles de la vida. Entonces, ojalá todos podamos disfrutar de esos detalles que son bellísimos en la vida de cada uno, como que solo el hecho de decirle a alguien, ¿sabes cuántas veces respiraste hoy durante el día? Y esos detalles, el saborear un trago de café, el con una conversación. Mi mamá antes de morir me dejó esa enseñanza. Esa es una de las cosas que comparto. El amor es el que trasciende cuando uno ya muere. Y de hecho esa es la frase que le pusimos en la lápida a ella. El amor es el que trasciende. ¿Por qué? Porque yo me sentaba antes de su muerte a tomar café con ella y no conversábamos una sola palabra. En una hora de café nos veíamos cara a cara y esa fue la felicidad más grande para mí, eso fue la terapia más grande. Entonces ahí me di cuenta que la vida no es cosas extraordinarias, materiales, ni ambiciones. Sí, es bonito tener metas, sí, pero la vida y la felicidad está pegada o está relacionada con los detalles de este mundo, de que Dios nos ha regalado. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por regalarnos este espacio, por haber compartido con nosotros. Ha sido un gusto enorme analizar toda esa gran carrera y esa gran trayectoria y desearte muchos éxitos en todos los proyectos que tengas presentes, que tengas para emprender. Amén. Muchas gracias a ustedes por invitarme, compartir. Ojalá, este, bueno, muchas gracias por los deseos y ojalá que ustedes también puedan tener mucho éxito en lo que emprendan, en lo que vayan para adelante con el programa. Un abrazo a todos y mi mejor expresión de cariño para todos. Así es, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por seguirnos como lo hacen cada semana en este espacio Personajes del Recuerdo, donde resaltamos la trayectoria, las anécdotas y la historia de nuestro invitado semanal. Muchas gracias y los esperamos en una próxima emisión. Ujú. Hasta luego.